Hola, ¿qué tal, mis queridos hermanos y amigos que nos ven y escuchan? Este es su segmento Reflexiones, como siempre, con la Biblia en la mano, que en el día de hoy, con la ayuda de Dios, vamos a continuar el estudio de aquí del libro de Mateo. Vamos a continuar con el capítulo 19, hoy en el 23. Recordamos que en el estudio anterior hablábamos del joven rico, ¿verdad? Y que el joven rico, eh, el Señor le dice lo que tiene que hacer para seguirlo. Entre ellos, dejar sus posesiones, entregárselas a los pobres. Y dice que él se fue muy, muy triste. Cuando el joven oyó que había que entregar las posesiones, se fue triste. Muchos de nosotros, ¿verdad? Nos cuesta dejar nuestras comodidades y seguir a Cristo. Pues hoy vamos a seguir y entonces en el seguimiento de este estudio hablaremos del peligro de la riqueza. Para Dios todo es posible. El peligro de la riqueza. Yo decía que muchas veces todos queremos tener, a todos nos gusta tener, pero muchas veces el haber conseguido, el conseguir a veces nos trae problemas. ¿Y por qué nos trae problemas? Porque a la medida que vamos consiguiendo cosas materiales, nos alejamos de Dios. Entonces, por eso es el peligro de la riqueza. Y lo vamos a ver aquí. Mire lo que dice Mateo 19:23, hablando del mismo joven rico. Dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo, ¿quién pues podrá ser salvo? Y mirándolo, Jesús le dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Entonces respondiendo Pedro le dijo, he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Y Jesús le dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para jugar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijo, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos primero serán postreros y postreros primero. Aquí está la palabra. El maestro está hablando con sus discípulos y le hacen preguntas, donde el mismo Pedro fue directo. Entonces, aquí dice que Jesús le dice a ellos, le aseguro, en el verso 23, ¿m? que es muy difícil que una persona rica entre en el reino de Dios. Usted puede ver a Mateo 13:22, a Primera de Corintios 1:26, a Primera de Timoteo 6:9 al 10. Cuando él dice que difícil es que un rico entre al reino, el incidente con el joven rico ilustra esta expresión de Cristo. Es difícil, aunque no imposible, que un rico confíe en Cristo y no en su riqueza. Por eso el Señor lo dice. Porque entonces, fíjese que él dice que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. O sea, ¿será que yo no puedo ser rico? ¿Será que usted no puede en un momento ser rico? Sí, usted podría ser rico, qué bueno, con su trabajo, porque lo heredó, pero sin olvidarse de Dios. Y no solamente eso, sino que la palabra es clara. La palabra es clara. Buscar el reino de Dios y su justicia primero. Pero ¿qué hace el dinero? Que muchas veces nos aleja de Dios. Por eso, eh,
Yo a veces digo, y no solamente yo, muchas personas, dame lo necesario, pero no me dé riqueza. Porque cuando viene a ver la riqueza me aleja de ti. Entonces, realmente, aunque no es imposible que un rico confíe en Cristo y no en su riqueza, un rico fácilmente confía más en su riqueza que en Cristo. No todos. Hago la salvedad. Mateo 13:22. Mire, yo quiero que leamos a Primera de Timoteo 6:9 al 10. Hágame el favor. Primera de Timoteo 6:9 al 10. Y vamos a ver qué encontramos. Mire cómo dice. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en mucha codicia necia y dañosa que hunden a los hombres en destrucción y perdición. 10. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Paso a explicar aquí Primera de Timoteo 6:9 al 10. Dice, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo. ¿Por qué caen en tentación y lazo? Porque cuando se le coge tanto amor al dinero, por ese amor al dinero, se hacen tantas barbaridades, mi querido. Por ese amor al dinero, se hacen tantas cosas malas, caen en tentación y lazo. No es que no querramos tener dinero, porque con él podemos terrenalmente, ¿verdad? Pero confiemos en Cristo, confiemos en Dios, que por ese amor a ese dinero es muchas las cosas malas que se hacen o que no agradan al Señor. Entonces ese mismo dinero se encarga de apartarnos cada vez más de Dios. ¿Por qué? Porque ya y caemos tan idolatría, porque idolatramos al dinero, lo idolatramos. Ay, sí. Gracias a mi esfuerzo, gracias a que yo tengo una empresa, a que yo, mi negocio, y nos olvidamos de Dios. Y solamente hay un Dios a quien debemos de adorar. Eso es realmente lo que pasa. Entonces, continuando aquí con la lectura, ¿verdad? De lo que es donde estamos en Mateo 19, entonces podemos realmente ver la riqueza da un sentido de seguridad en esta vida e impiden que que las posee, que el que la posee vea la necesidad de creer en Cristo y así obtener la vida eterna. Porque como estamos diciendo, al ver el dinero, entonces realmente nos impide ver la necesidad de Cristo. Podemos ver a Lucas 12, 13 y 21. Dice el verso 24 del 19, que me continúa siguiendo, otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios, por lo que ya hemos explicado. Ahora, todos los ricos, no, hay ricos que dan su prioridad primero a Dios. En realidad es más fácil para un camello pasar por el ojo de una aguja que para una persona rica entrar en el reino de Dios. Camello, vamos a desglosar el ojo de una aguja. Algunos han sugerido que esto se refiere a una pequeña entrada en la muralla de la ciudad, por donde apenas podía pasar una persona y por lo cual a un camello le sería, por lo cual a un camello, ¿verdad? Podría hacerle referencia al ojo de una aguja de coser, por donde sería imposible que pudiera pasar un camello. Entonces, había una muralla, se dice que había una muralla en la ciudad que era muy pequeña y se decía camello. Y por eso hacen esta comparación. Eso exagera para explicar cómo es imposible que alguien pueda entrar al cielo si confía más en la riqueza que en Dios. Su uso paralelo del reino de los cielos, verso 23, y el reino de Dios, verso 24, muestra que estas expresiones son sinónimas. Dice el verso 25 de aquí de Mateo 19, sus discípulos oyendo esto se asombraron en gran manera diciendo, ¿quién pues podrá ser salvo? Buena pregunta. Entonces, ¿quién pues podrá ser salvo? Dicen ellos. Ellos se sorprenden
Y entonces le hacen esta pregunta. Podemos ver a Lucas 22, 25, 27. Como los judíos consideraban la riqueza, óigame bien, mis queridos amigos y hermanos y amigos, como los judíos consideraban la riqueza como una señal del favor de Dios, los discípulos pensaban que la salvación era imposible si los ricos no la podían alcanzar. Ellos entendían que el tener muchos bienes, el ser rico, era una bendición de Dios. Y hoy en día, cuando una gente le está yendo bien, es que Dios me ha prosperado. No siempre es Dios. No siempre es Dios. Aunque Dios es dueño de todo, lo puede todo, pero muchas veces, y hoy estos malos negocios que yo hago, y esta injusticia que hago, comprando una cosa a 5 y vendiéndola a 50. ¿Entendemos? Entonces, no siempre es Dios. Entonces, supuestamente, poseer riqueza era una evidencia del favor de Dios. Y Jesús demuestra la falacia, o sea, la mentira de este punto de vista, afirmando que por el contrario, podría ser un obstáculo para ellos. Yo quiero que nos metamos en la mente, y me perdona por el término, de que no todo es dinero. Y ahora mismo estamos viviendo una situación en este mundo que la persona creemos, que todo es dinero. Y si no hay dinero, no hay nada. Y si tenemos dinero, esto es porque Dios me ha bendecido. La salvación no se obtiene por dinero. La salvación no se obtiene ni siquiera por obras. Es por la gracia que Cristo nos ha permitido a través de la fe. Entonces, si teníamos en mente de que a fulano le está yendo bien porque que fulano está bendecido por Dios porque tiene riqueza o porque tiene bienes, tenemos que tener cuidado porque ellos mismos, los judíos, pensaban eso. Y nosotros, hoy en día, también caemos en esto. Entonces, tenemos que entender del peligro de lo que es la riqueza. Vamos a continuar. Entonces, Jesús realmente aquí sigue hablando con su discípulo. Vamos a ver. Dice el verso 26, si usted me sigue, y mirándolo, Jesús le dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. ¿Qué está diciendo él? De acuerdo a la pregunta 26, que le dicen, del 25, donde dicen que quién podría ser salvo. Para los hombres es imposible, pero para Dios todo es posible. Entonces, realmente, podemos ver a los versos Mateo 22, 23, 11, Marcos 9, 35, Lucas 9, 48. ¿Por qué para Dios todo es posible? Esta frase destaca la prioridad de la gracia de regeneración de Dios para vencer la barrera de la riqueza, verso 21. Mientras ellos pensaban que a través de tener dinero, Jesús nos la da a través de la gracia. Para Dios todo es posible. Génesis 18, 10, 14, Génesis 21, 1 al 7, Job 42, 2, Zacarías 8, 6, Marcos 14, 36. Esta frase, repito, destaca la prioridad de la gracia regeneradora de Dios para vencer la barrera de la riqueza. Mateo 19, 21, Génesis 18, 9, 14, Génesis 21, 1, 7, Job 42, 2, Zacarías 8, 6. Creer en Cristo lo hace por el poder de Dios, Juan 6, 44. Y Dios obra en la vida de los ricos como en el de los demás. Entonces tenemos que tanto el rico creer en el Señor, darle su prioridad, como también el pobre creer. Tenemos que creer todo en el Señor. Dice el verso 27, entonces respondiendo Pedro, le dijo, he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Oiga, qué pregunta. Escuche, qué pregunta hace Pedro. Entonces le dice,
He aquí nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué después tendremos? Recordemos que él le dijo a Pedro y le dijo a otros pecadores que lo sigan. Pero vamos a ver. Mateo 4:20, Lucas 5:11. Dice el 28. Y Jesús le dijo, aquí viene la respuesta, Pedro. De cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para jugar a las 12 tribus de Israel. Entonces ellos, los apóstoles, no está hablando de mí, conmigo, no está hablando ni de usted, está hablando con Pedro, uno de los apóstoles. Entonces le dice, de cierto digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para jugar a las 12 tribus de Israel. ¿Con quién está hablando Jesús aquí? Con ellos, con sus discípulos. Les aseguro que todos ustedes, cuando yo, el Hijo del Hombre, me siente en el trono de mi reino poderoso, entonces Dios cambiará todas las cosas y las nuevas, cada uno de ustedes gobernará a una de las 12 tribus de Israel. Mateo 20:21, Lucas 20:28-30, Apocalipsis 3:21. La regeneración, es decir, cuando Jesús regrese en su segunda venida. Ojo con esto, Jesús ofrece el modelo de servicio que él espera sigan sus discípulos. La idea de pagar para obtener la libertad se pone en relieve y solo puede ser comprendida a través de la pasión de Jesús. Dice el verso 29, y cualquiera que haya dejado casa o hermano o hermana o padre o madre o mujer e hijo o tierra por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Entonces, y todo lo que por seguirme hayan dejado a su esposa y a sus hijos, a su hermano, a su hermana, a su padre, a su madre, su casa o terreno, recibirán 100 veces más de lo que dejaron y tendrían además la vida eterna. Tenemos que aclarar, cuando venimos a Cristo, tenemos hijos, tenemos esposas, tenemos esposos, tenemos madre, pero tenemos que tener en cuenta que primero está el Señor. Debemos dejar todo por Cristo, pero no es abandonar la familia, es venir a Cristo, porque puede ser que a través de uno entonces vengan los demás. Dice el verso 30, pero muchos primero serán postreros y postreros primero. Muchas personas que ahora son importantes serán las menos importantes y muchos los que ahora no son importantes serán los más importantes. ¿Dónde? En el reino del Señor. Mateo 20:16, Lucas 13:30. Esto de primero y postrero está bien ilustrado en Mateo 20, del 1 al 16. Mis queridos, mi querida, de nada vale al hombre ganarse al mundo si perdiera su alma. Aquí realmente el maestro, pues hablando con los discípulos, le habla de lo que es realmente el peligro de la riqueza. Y tenemos que balancear esto de que no es que usted no sea, que usted no consiga bienes, no es que usted no consiga, pero que le dé prioridad a Cristo, que le demos prioridad a Cristo. Es para pensarlo hoy en día. Usted le da prioridad en su vida a Cristo. Le estoy dando yo prioridad a Cristo o a la riqueza. Nosotros nos atormentamos cuando no tenemos dinero. Nos atormentamos mucho para resolver. Pero nos atormentamos porque no hemos leído la palabra en un día. Nos atormentamos porque estamos dejando de congregarnos o de hacer las cosas que el Señor nos manda. Pongamos los ojos en Jesús. Démosle prioridad a Cristo. Porque Él me dio prioridad a mí, a usted. Porque murió por usted y por mí.
¿Le estamos dando a Cristo lo que se merece? ¿O le estamos dando más valor al dinero, a la riqueza, a los bienes materiales que a Cristo? Es para pensar. Vamos a dejarlo ahí para entonces venir con lo que es el capítulo 20 y vamos a hablar de lo que es los obreros de la viña. Que tiene su capítulo y su versículo para estudiarlo, pero recordemos que pongamos a Cristo primero que todo. Yo soy el camino, dice él, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre, sino por mí. Paz de Dios. Hasta la próxima. Bye bye.